Hola, ¿cómo están? Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo tan importante para compartir la palabra. Voy a leer una parte de la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 14 voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hasta el versículo 17 yo leí. Realmente la trampa más terrible, más difícil de Satanás es que las personas otra vez se apoyen en su obra para obtener algún beneficio de Dios. Eso es realmente una trampa más grande de Satanás. La palabra de Dios dice que el que promete es el que tiene que cumplir. Dios es el que promete. Dios es el que tiene que también cumplir. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba en el seminario. Un día yo empecé a pensar sobre mi vida. Cuando he visto que muchos se estaban apartando, algunos se estaban apartando de la iglesia, otros caían en su pensamiento, otros abandonaban el evangelio, yo también me sentí realmente muy difícil. ¿Será que yo también muy pronto voy a abandonar este camino? Porque yo mirándome a mí mismo, me pude dar cuenta, yo no soy una persona que puedo servir a Dios. No soy una persona que puedo decir, yo con toda fidelidad voy a vivir mucho tiempo para el Señor. Hasta la muerte yo voy a vivir para el Señor. No soy una persona. Porque tengo muchos defectos, debilidades. No soy una persona que puedo decir que soy fiel a Dios. No soy una persona que puedo decir que yo voy a poder lograr algo para el Señor. Yo me sentía demasiado inútil. Y vino la preocupación en mi vida. Un día de esto yo voy a abandonar porque yo no voy a poder servir al Señor. Sí, yo quiero estar en la iglesia. Sí, yo quiero servir al Señor. Sí, en mi corazón también no quiero vivir más sin el Señor porque tanto sufrí. Pero yo no tengo la seguridad de que voy a vivir siempre con el Señor. ¿Por qué? Mi corazón cambia, Satanás también engaña fácilmente, puedo caer en las tentaciones, en el engaño de Satanás. Por eso yo me quedé muy preocupado y con mucha incredulidad e inseguridad. Pero de repente yo una mañana estaba leyendo la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 28 versículo 15. Ahí está escrito, yo estoy contigo y te guardaré y te llevaré por donde quiera que fueres y no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Ese versículo me impactó grandemente. ¿Por qué? Jacob también era una persona muy débil, astuto. Era una persona que no era una persona que tenía mucha fe. Pero lo importante no es, Dios no estaba mirando la importancia de eso, sino la palabra de Dios. No te dejaré, yo estoy contigo y te guardaré y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Dios no le dijo a Jacob, tú tienes que procurar, tú tienes que hacer, tú tienes que lograr algo, tú tienes que sacrificarte. Sino Dios le dijo, yo voy a hacer, no te preocupes, yo sé, tú en cualquier momento te puedes desviar, eres una persona inútil, defectuosa, pero yo voy a llevarte, yo me voy a encargar, yo estoy contigo y te guardaré. Y volveré a traerte a esta tierra porque yo no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Esa palabra vino, se fue la incredulidad, la preocupación, porque yo me di cuenta, no es que yo voy a hacer, no es que yo voy a lograr. Dios es el que me prometió, Dios es el que va a cumplir. Por eso cuando vino la fe en mi corazón, yo pude caminar para el Señor, no apoyándome en mis obras, ni mi esfuerzo, ni sacrificio, sino confiando que Dios me va a sostener, Dios me va a guiar, Dios es el que va a hacer.
lo que Él estaba determinando de mí. Por eso yo me quedé muy feliz y contento y tranquilo. Yo no voy a caer. Si Dios me suelta, sí, voy a caer. Si Dios no me suelta, nada, nunca puedo caer. Entonces yo pude ver que como Dios hizo la obra, Él prometió y Él cumple la obra. En la vida de Abraham también es la misma cosa. Abraham, que cuando fue llamado de la tierra de Harán para ir a la tierra de Canaán, ¿qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le dio la promesa sin condición. Dios no le dijo, si te portas bien, te voy a cumplir eso que te prometí. Si te portas mal, te voy a quitar esa promesa. ¿Por qué? Abraham es un ser humano. Cualquier momento puede cometer los pecados, puede caer en las tentaciones. Por eso Dios ya no esperaba nada de Abraham. Dios ya decidió, independientemente de cómo era Abraham, Dios ya decidió bendecirle a Abraham y a través de Abraham bendecirle a todas las familias de la tierra. Por eso Abraham salió creyendo en Dios, sin saber a dónde iba. Después él estaba, cuando tenía 75 años, en ese momento él estaba en su pensamiento. Estaba en su tienda pensando, yo no tengo hijos. Dios me dijo que me iba a dar muchos hijos, pero yo no tengo. Yo creo que Satanás le metía muchos pensamientos. Pero Dios, ¿qué le dijo? Sal de la tienda, mira las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia, dice. Porque Abraham pensaba, por medio de mi criado Eliezer voy a tener muchos hijos. No, Dios no le dijo así. En el corazón de Abraham venía la incredulidad, pero cuando escuchó la palabra de Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios va a cumplir. Por eso le vino la esperanza, pero poco a poco otra vez en el corazón de Abraham Satanás ponía la incredulidad. En el corazón de Sarai también su esposa. Seguramente Dios no quiere trabajar en tu vida porque tú eres una persona mala, defectuosa. Realmente Dios no es que contigo quiere trabajar. Por eso yo creo que en el corazón de Sarai venía la incredulidad, venía el miedo, venía la condenación. Porque ella, en vez de creer la promesa, creía lo que ella podía hacer. Por eso Satanás un día puso en el corazón de Sarai, ¿por qué no le das a tu esposo, a tu criada, a tu esclava, Agar? Y así para que salga la descendencia. Eso no era el corazón de Dios. ¿Por qué Sarai actuó así? Porque vio que ella era estéril, que ella pasaba mucho tiempo, no tenía hijos, y ella pensó, Dios no quiere trabajar en mi vida. Dios me abandonó. Dios no me escogió a mí. Eso es una total mentira de Satanás. Entonces, ¿qué hizo Sarai? Por no creer la promesa de Dios, agarró a su criada Agar, a su esclava, y le dio a su marido para que tenga la descendencia, para que pueda tener hijos. Abraham también tenía que decir a Sarai, no, eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que esperar. Dios, si dijo, Él va a cumplir. Dios va a cumplir. No vamos a utilizar nuestra obra para cumplir nosotros, para querer cumplir nosotros la palabra de Dios. No vamos a utilizar nuestra manera. Así tendría que decir Abraham si hubiera creído la promesa de Dios. Pero él también se olvidó de esa promesa y se juntó con Agar y nació Ismael. Naciendo Ismael, él pensó, por medio de Ismael, la descendencia, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo va a ser mi descendencia. Porque él creía que eso era lo que Dios le prometió. Pero no era eso. ¿Eso de dónde salió Ismael? Nació de la carne, nació de la incredulidad, nació de haber desechado la promesa de Dios, nació de Satanás, nació. Por eso durante mucho tiempo Dios no le habló más, hasta que un día cuando tenía 99 años Abraham y Sarai 90 años,
ya había perdido la costumbre de las mujeres. Y también ya era imposible que tenga hijos. En ese tiempo le apareció Dios otra vez. Abraham le dijo, anda y sé perfecto delante de ti, de mí. El año que viene vas a abrazar un hijo. Vas a tener un hijo. Entonces Abraham dijo, no, es imposible. No, yo ya tengo 99 años. Mi esposa 90 años. Perdió la costumbre de las mujeres. También es estéril. Abraham le era difícil creer. Pero a Dios le dijo, sí, vas a tener un hijo. Cuando Sarai escuchó, se rió de Dios. No, imposible. Imposible. No, no puedo creer esa cosa. No, no. Tanto tiempo yo procuré, pero nunca tuve hijo. Ahora no, es imposible. Dios se enojó con Sarai y le exhortó. ¿Por qué te reíste? ¿Por qué menosprecias mi palabra? ¿Por qué no me crees? Sarai al escuchar la voz de Dios se asustó y creyó la palabra de Dios. Ah, si Dios dice, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Aceptó. Cuando aceptó Sarai la palabra de Dios, recibió la fuerza en su corazón, en su cuerpo, para que nazca Isaac. Y nació Isaac. Si ustedes se dan cuenta, Ismael y Isaac son diferentes. Ismael salió según la carne, según la obra humana, que no viene de la fe. Pero Isaac salió según la promesa. Cuando Isaac nació, no es que por la obra de Abraham, porque tenían la posibilidad, porque ellos procuraron, porque hicieron algún tratamiento, sino porque Dios habló y ellos aceptaron la palabra de Dios. Dios prometió, Dios trabajó, Dios cumplió su promesa. Por eso realmente primero podemos ver que Ismael mezcló su obra con la promesa. Eso es algo que Satanás quiere hacer en la vida de nosotros, mezclar nuestra obra con la promesa, y así invalidamos la promesa de Dios. Al mezclar la obra con la promesa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, yo no creo que Dios va a hacer lo que Él prometió, por eso yo voy a cumplir. En el tema de la salvación también es la misma cosa. ¿Quién tiene que darnos la salvación? ¿Quién tiene que hacer la salvación? No nosotros. Jesucristo para eso vino, ya que nosotros no podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Por qué? En la Biblia está escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Ya por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito. Ya de parte de nosotros no hay nada que hacer. Entonces, para que nosotros seamos salvos, no depende de nosotros. ¿De quién depende? De Dios, de Jesucristo. Y para solucionar sobre la salvación, Dios envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vino a la tierra. ¿Qué dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 6? Voy a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. ¿Qué hizo Dios? Él resolvió el tema de nuestro pecado. Si usted quiere resolver el problema de sus pecados, es porque usted no cree que Jesucristo puede resolver todos sus pecados. Yo procuraba de servir a Dios, de ser fiel a Dios, pero un día me di cuenta, yo no puedo. Pero después mi corazón se trasladó. Dios puede. Dios hizo, Dios va a hacer. Cuando yo tenía pecado también, yo mucho tiempo procuré resolver el problema de mi pecado. Pero un día yo me di cuenta, yo tampoco puedo resolver. Pero un día yo escuché este evangelio, que Jesucristo ya, Dios cargó en Jesucristo todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él pueda pagar. Él pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz. Él ahí de esa forma derramando su sangre, Él dijo, consumado es. Ya está todo pagado. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. No temporalmente. No el pecado original. No los pecados pasados como muchos dicen. Queriendo mezclar el evangelio. Queriendo poner un evangelio, mezclar el evangelio de la gracia con la obra. Dios ya hizo todo. Jesucristo ya pagó todos los pecados.
Él ya preparó todo de antemano. Y ahora nos está ofreciendo a nosotros esta salvación gratuita. ¿Cómo yo puedo ser salvo? No es que yo tengo que procurar, sino creer que Jesucristo ya me hizo justo. Él fue entregado por mi transgresión y resucitó para nuestra justificación, dice. Ya por medio de Jesucristo yo soy justo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué dice la palabra? Somos santificados. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Somos, pero muchos quieren procurar para ser santos. Nosotros tenemos que lograr. Dios nos prometió, pero nosotros tenemos que cumplir. Es totalmente. Nosotros tenemos que hacer la obra. Acá dice que ya somos santificados. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Amén, Señor. Soy santo porque tú ya hiciste. Soy justo porque tú ya cumpliste. No solamente eso. Versículo 10, capítulo 10, versículo 14 de Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Muchas personas están procurando para ser perfectos. Pero acá que dice, ya nos hizo perfectos. ¿Quién hace para que seamos justos? Ustedes tienen que hacer para ser justos. No hay justo ni aun uno por medio de eso. No van a lograr ser justos jamás. ¿Quién tiene que lograr para ser santo? Jamás van a ser santos por sus obras. ¿Cómo van a ser perfectos? Jamás por su obra van a ser perfectos. Pero la Biblia nos dice que por la obediencia de Jesucristo ya somos justos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Ya somos perfectos para siempre por Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Ya somos santos. Dios cumplió. Dios es el que tiene que trabajar. Jesucristo nos dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo voy a trabajar, ustedes tienen que descansar. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Ustedes tienen que hacerle descansar a Jesús y ustedes tienen que trabajar. En la barca cuando estaba Pedro con Jesucristo, cuando hubo la tormenta, los discípulos trabajaron queriendo salvar a Jesucristo. Qué totalmente equivocados estaban. Ellos podían resolver algo. Por más que procuraban, trataban, la tormenta se iba embraveciendo. Dios estaba enojado contra ellos. ¿Por qué? No es eso lo que yo pido. No es su sacrificio, no es su obra. Ahí está Jesús. Jesús es el que tiene que trabajar. Al final ellos se rindieron, se dieron cuenta, no vamos a poder solucionar. Y se apoyaron en Jesús. Jesús, sálvanos, que perecemos. Ahí recién se levantó Jesucristo, dijo, calla, enmudece. Solucionó perfectamente. Así. Satanás a muchas personas le engaña, diciendo, tú crees en Dios, tienes que tener obras buenas. Si no tienes obras buenas, no vas a ser salvo. Entonces la palabra de Jesucristo no sirve entonces. Lo que hizo Jesucristo en la cruz no sirve de nada. Porque al final su obra otra vez lo que sirve. Rechaza, pisotea la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para librarnos de todos nuestros pecados. Dios ya nos dice a nosotros, Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya nos dice a nosotros, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ya Dios recibió toda la paga por nuestros pecados, que es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Ya delante de Dios ya no hay más pecado. Ya somos justos, santos y perfectos. Pero muchas personas no creen eso. Es demasiado fácil, es una locura. ¿Cómo Sarai rechazaba? Vas a tener un hijo. No, no puede ser, no se puede. Ya no puedo tener hijo porque ya perdí la costumbre de las mujeres, ya soy estéril, soy vieja. Dios no le dijo que ella tiene que cumplir.
Ella tiene que aceptar que Dios va a hacer. Nosotros también, para la salvación, Dios nunca nos dijo que procuren, sacrifiquen, ayunen, hagan sacrificios para ser salvos. No, Dios dijo, cree. El que en él cree ya no es condenado. ¿Quién es condenado? El que no ha creído, dice. ¿Quién es el que no cree en Jesucristo? El que se apoya en su obra. El que está tratando de cumplir los mandamientos. El que piensa que por la ley van a ser salvos. Jamás van a ser salvos. Porque no van a poder cumplir a cabalidad. Y en el caso que no cumplen, tienen que pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Dios ya nos dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya nos dice que somos justos, santos, perfectos, porque la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para el perdón eterno de nuestros pecados. Si ustedes creen, ustedes van a recibir estos beneficios. Dios tiene que cumplir su promesa. Abraham, para darle hijos, ¿qué tiene que hacer? ¿Sarai tiene que ofrecer a Agar o tiene que esperar en Dios que Dios haga? ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿Ustedes tienen que hacer la obra o esperar a Dios que Dios haga? Dios haga el trabajo. Por eso hoy yo leí Santiago capítulo 2, versículo 14. Muchas personas mal entienden esa parte. Pastor, la Biblia dice que si tenemos fe, tenemos que tener obras. Si tenemos fe, nosotros tenemos que cumplir lo que Dios prometió. Si tenemos fe, como Sarai, si yo tengo fe, tengo que dejar que Agar tenga hijos. Yo tengo que hacer. Mentira total. ¿Qué dice acá? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Atiendan bien este versículo. Ustedes le dicen a una persona que no tiene dinero, que no puede conseguir. Por eso no tiene dinero. Si pudiera conseguir, estaría procurando, tratando, ¿verdad?, de conseguir si tuviera la capacidad. Y está desnudo. ¿Por qué está desnudo? Porque no tiene ropa. ¿Por qué no tiene ropa? Porque no pudo conseguir. Significa que él ya no puede tener ropa ni alimento. Y si nosotros le decimos, id en paz y calentaos y saciaos, es una burla eso, ¿sí o no? Anda a procurar. Ya procuró mucho y no logró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá dice, si les da, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Luego dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, dice. No está hablando de esa persona que le falta abrigo y comida, el que tiene que hacer la obra, el que tiene que cumplir, sino el que habla, el que dijo, id saciaos y calentaos, él es el que tiene que hacer la obra. Por ejemplo, yo veo un mendigo, tiene mucho frío, tiene mucha hambre. Yo tengo la posibilidad de solucionar ese problema. Yo tengo abrigo y alimento. Yo tengo dinero. Yo le digo, bueno, yo no te voy a poder dar alguna ropa, pero tengo dinero para que tú compres. Toma, yo le doy un dinero. Anda, cómprate un abrigo y cómprate comida y come mucho. Vive bien. Entonces, él, ¿qué tiene que hacer? Recibir ese dinero y con ese dinero que yo le di, él se va y compra el abrigo y el alimento. Él creyó, aceptó y disfrutó. Pero mi palabra, lo que yo dije, lo que salió de mi boca tenía poder porque les di las cosas necesarias para que se cumpla eso. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Quién tiene que hacer la obra? Nosotros tenemos que hacer la obra para cumplir la promesa de Dios. Jesucristo murió en la cruz. Él tiene que resolver el problema del pecado, pero ustedes tienen que resolver también. No, la Biblia no dice así. El que en él cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Quién es el condenado? El que no creyó. Hoy en día hay muchas personas que están procurando ser libres del pecado, pero siempre tienen pecado. ¿Por qué no creen que Jesucristo ya pagó por sus pecados? ¿Por qué rechazan la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué rechazan la justificación que fue lograda por Jesucristo gratuitamente? En la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, no es algo que nosotros logramos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Jesucristo pagó. Jesucristo ya solucionó. Jesucristo ya canceló nuestros pecados y nos da gratuitamente. Esto es, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recibir y disfrutar. Caminar conforme a esa promesa. Y anunciar este evangelio tan precioso. Y Dios va a trabajar. Dios va a cumplir su promesa. Dios ya cumplió todo. Por nuestros pecados Él ya murió. Hace falta aceptar nomás. Yo soy justo, santo, perfecto. ¿Por qué? Jesucristo me hizo justo, me hizo santo, perfecto, para siempre. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos. Dios le dijo a Abraham, tú eres padre de multitud. Pero él, mirando su situación, no tenía ni un hijo. ¿Qué va a creer Abraham? Señor, tú me dijiste que como la arena del cielo, con la arena del mar, como las estrellas del cielo será mi descendencia. Sí, tú eres. Entonces, Abraham, ¿qué tiene que decir? Sí, yo soy padre de multitud. Aunque la gente se ría de él. ¿Cómo puedes decir esta palabra? Ni un hijo tienes. Tu esposa es estéril. Pero Dios, ¿qué le dijo? Será padre de multitud. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Él es padre de multitud. Tiene que aceptar nomás. Eso nomás tiene que hacer. No tiene que tratar de cumplir eso. Dios va a cumplir eso. Dios nos dice a nosotros, somos santos, justos, perfectos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ser santos, justos y perfectos. No creer que ya somos justos, santos, perfectos. Eso es la fe. Y Dios se va a encargar de cumplir su promesa. Dios se va a encargar de trabajar en nuestra vida, de parte de nosotros. Un día Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos que le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesucristo, ¿qué le dijo a ellos? Y esta es la obra de Dios, que me creáis, que aceptéis mi palabra. Eso es lo que Dios quiere. Pero ellos pensaban, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la palabra de Dios. Dios ya le dice a usted, usted es santo. Dios le dijo a Sarai, va a tener un hijo. No se puede, imposible. Está rechazando la palabra de Dios. Dios le dice a usted, usted es santo. Usted dice, no se puede. Usted es perfecto. No. Es una locura. Pero la Biblia dice que ya somos santos, justos y perfectos. No es que tenemos que tratar de ser santos. No es que tenemos que tratar de ser justos. No es que tenemos que tratar de ser perfectos. Así nunca, jamás vamos a lograr. Pero ya somos justos, santos y perfectos por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice acá? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya nos dice, ya no tienen ustedes pecados, ya no me acuerdo más. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y Dios hace la obra. La fe sin obras es muerta. Dios es el que hace. Dios es el que promete. Si ustedes le dicen a un mendigo que no tiene dinero, anda, calentate y saciate, pero no les dais. Si usted no tiene poder, entonces su palabra. Dios cuando nos habla es porque ya preparó todo, ya cumplió todo, ya hizo todo. Cuando Dios dice, anda, Dios me dice, anda a predicar. Yo me voy con la confianza. Dios me va a dar la palabra. Dios
tocar el corazón de esa persona para escuchar la palabra. Dios va a trabajar, porque Dios ya preparó. No es que yo voy a lograr, Señor, yo voy a ir a lograr, voy a convencerle a esa persona para que sea salvo. Yo no puedo. Pero yo me voy para predicar, no es pensando que yo voy a cumplir algo, sino Dios va a cumplir. Este punto es muy importante que podamos profundizar. Yo tanto deseo que este punto sea claro en el corazón de ustedes, para que ustedes reciban una bendición muy grande como recibió Abraham, para que ustedes reciban la bendición de Dios. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a encontrarnos en otro momento. Espero que ustedes sigan continuamente nuestro canal GBS Paraguay.